tardes, queridos compañeros. Buenas tardes, Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en una nueva puesta en el aire de León Así en este país, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 3 de septiembre del 2024, posible, como digo siempre, gracias a la operación técnica del estudio de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción de contenidos en general y en particular de mi compañera siempre Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a la segunda parte de Mendoza, 1974, el juicio político y la destitución del gobernador electo en 1973, Alberto Martínez Vaca. La crisis en el seno del gobierno, como ya lo habíamos visto a través del programa anterior, trajo aparejada una virtual parálisis de la administración pública y consecuentemente de la economía. El proceso de toma de decisiones se vio entorpecido por la divergencia de miradas y colapsado por las demandas contrapuestas de actores que buscaban obtener beneficios de las estructuras estatales. La inmovilidad en la gestión estatal se exhibía también en el manejo de GIOL, esa empresa estatal donde la oposición al gobierno encontró indicios para la realización del juicio político. A partir de los manejos comerciales y financieros de esa empresa estatal, el Poder Legislativo encontró la vía para responsabilizar al Ejecutivo de su escasa habilidad para la administración de los asuntos públicos. La situación que presentaba GIOL durante la administración de Martínez Vaca no difería de las problemáticas que había atravesado el gobierno desde el 25 de mayo del 73. El primer directorio de la empresa había renunciado, producto de visiones encontradas en el partido. Frente a esta coyuntura, al gobernador le resultó dificultoso el nombramiento de uno nuevo. Por ello, Martínez Vaca y Caplan, su ministro de Economía, decidieron la intervención de GIOL, nombrando a Ramón José Roldán en ese cargo. La dirección de Roldán no logró resolver los problemas mayores de la empresa y frente a conflictos desatados por la política de compras, presentó su renuncia quedando acéfala por 21 días durante el periodo vendimial. Según la revista Claves, las diferencias de opinión acerca de a quién se debía nombrar, las presiones mutuamente neutralizadoras de los diferentes grupos colaboraron para la creación de la impas. La situación de acefalía se agravaba por el momento del ciclo económico en que se produjo la dimisión, ya que en el periodo de cosecha se requieren tomar decisiones estratégicas que impactan después sobre el conjunto de la cadena productiva. La situación de irregularidad en el manejo económico, financiero y administrativo de GIOL despertó interés en la oposición, dentro y fuera del justicialismo. Para determinar el grado de responsabilidad de las autoridades y los posibles perjuicios para la economía regional, se constituyó una comisión senatorial en enero de 1974 para que investigase la política del gobierno en materia vitivinícola, especialmente el desempeño de GIOL. Por ello, la comisión indagó el accionar del interventor Roldán, el papel de los comisionistas en las transacciones realizadas y la política de compras de la empresa, en especial una operación de compra de vinos realizada por la empresa estatal a la firma García y Rodríguez Sociedad Anónima, referido a lo cual, a través de 4 informes realizados por la comisión especial, se advirtió sobre un negociado que implicaba directamente al hijo de Alberto Martínez Vaca, en el cual había tomado conocimiento el gobernador, ya que la suma de dinero enviada de la transacción había sido depositada en la cuenta del Banco Hispano Ítalo-Libanés que el primer mandatario provincial poseía en la ciudad de San Rafael. Los informes senatoriales dieron lugar al pedido de juicio político. El cuerpo de senadores elaboró y aprobó una resolución para que la Cámara de Diputados analizara la aplicabilidad del artículo constitucional. Para consustanciar el juicio, el inicio del juicio, se necesitaba la aprobación de 2/3 de la Cámara de Diputados. Por ello,
La decisión que adoptaron los bloques partidarios era fundamental para llevar adelante el trámite administrativo. Digamos que la composición partidaria de la Cámara Baja arrojaba una imagen parcelada. El bloque peronista contaba con 28 diputados, el demócrata con 11 y el radical con 9. Por lo tanto, se requerían 32 votos afirmativos para el inicio del juicio político al gobernador. La división del bloque justicialista consumó la alternativa de establecer mecanismos para desalojar a Martínez Vaca del gobierno. Cuando cantaba con el Chinchulo Orellano, me acuerdo cuando cantaba con el Chinchulo Orellano, y me le subí al dúo con una copa en la mano, entre ladridos de chocos y gallos desafinados. La noche andaba descalza como una diosa morada, y por ser vendimiadora ni el rocío la tocaba, y por ser vendimiadora ni el rocío la tocaba. Cueca de la vendimia, comadre de la tonada, con el pañuelo en el aire y el aire como una brasa. Era un cogollo la vida brotando de las guitarras. ¿Cómo olvidar a Mendoza si yo sin ella soy nada? Ojos traviesos, yo sé que me están mirando. Aquellos ojos traviesos, yo sé que me están mirando. El uno como queriendo, pero el otro recelando. El uno como queriendo, pero el otro recelando. La vendimia de la cueca yo la aprendí cosechando. La vida es como un racimo, se goza gajo por gajo. La vida es como un racimo, se goza gajo por gajo. Cueca de la vendimia, comadre de la tonada, con el pañuelo en el aire y el aire como una brasa. Era un cogollo la vida brotando de las guitarras. ¿Cómo olvidar a Mendoza si yo sin ella soy nada? Iniciando la ilustración musical correspondiente al programa Día de la Fecha, lo hacíamos con el artista elegido para tal fin, Carlos Pocho Sosa, que interpretaba Vendimia de la Cueca, justamente una cueca de Armando Tejada Gómez y Enrique Llopis. En virtud de lo expresado, se elevaron a la Cámara de Diputados 4 pedidos de juicio político que se enmarcaron en la figura del mal desempeño en el ejercicio de las funciones. En ese marco, el Partido Justicialista no solo aceleró la investigación efectuada por la comisión, sino que presentó un pedido específico a través de los diputados Made y Teruel. De esta manera, el juicio político cristalizaba las divisiones internas, las cuales en esa coyuntura política reflejaban una imagen irreconciliable. Quienes apoyaban la acusación tenían como referentes máximos a la ortodoxia
sindicalista, la cual propiciaba que el Ejecutivo recayera en manos de Mendoza, el vicegobernador. En oposición se encontraban los resabios de lo que fuera la tendencia revolucionaria del peronismo. Uno de los aspectos de mayor relevancia del juicio se relacionaba con la oposición parlamentaria, el Partido Demócrata y el Radical. Hasta ese momento, los conflictos del gobierno se dirimieron al interior del peronismo. Esta nueva situación colocó tanto a radicales como a demócratas en un papel activo respecto al diagnóstico y evolución del gobierno. La postura de los legisladores en esta coyuntura era decisiva para la continuidad de la vida institucional de la provincia. El Parlamento se convirtió así en caja de resonancia de los embates en torno al poder y a la administración provincial. En la Cámara Baja se logró obtener la mayoría necesaria para el inicio del procedimiento jurídico. La decisión mayoritaria contó con la oposición de 10 diputados. Siguiendo lo establecido por el artículo 109, la Cámara de Diputados nombró por votación directa a una comisión encargada de investigar lo acaecido y que quedó integrada por los diputados Lilioy, Fadrusco, Falaschi, Farías, Gilardi, Molina y Fernández. Un examen de la correlación de fuerzas dentro de la comisión permite bosquejar la tendencia valorativa del informe entregado para la aprobación o rechazo y sus consecuentes implicancias para el destino del gobernador. En el caso del justicialista Eduardo Molina, si bien su postura exhibía cierta reserva con respecto a la gestión de Martínez Vaca, en esta oportunidad defendió el desempeño del Ejecutivo por no encontrar causales reales para el ejercicio del juicio político. Molina es un convencido de que el juicio político no es más que una maniobra contra Martínez Vaca y, salvo demostración en contrario, se demuestra que votará a favor del gobernador, remite un testimonio de la época. Por el contrario, dentro de la comisión de diputados hubo miembros que encontraron favorable la realización del juicio. El más ferviente defensor de esta postura fue el demócrata Ariosto Falaschi, con una fuerte tendencia antiperonista y perteneciente al bloque que exigía la renuncia del gobernador. Fernández, perteneciente al Partido Demócrata, consensuaba esta postura, aunque mostraba sus reservas respecto de hacerlas públicas. No obstante, las mayores expectativas estaban depositadas en los miembros restantes, quienes pertenecían al Partido Justicialista y que no habían formulado declaraciones a favor de la gestión de Martínez Vaca. Un aspecto que ofrece aristas relevantes es la imagen que fue creando y recreando la prensa en torno a la problemática política e institucional por la que atravesaba la provincia. Los argumentos que ofrecía Martínez Vaca intentaban hacer explícito el contubernio en el partido gobernante y cómo el problema de la administración de Schiol servía de instrumento para orquestar la oposición. En una entrevista realizada por la revista Claves, Martínez Vaca expresaba que en este episodio del juicio no hay más que un trasfondo político. Es la culminación, decía el gobernador, de un proceso iniciado el 11 de marzo y que llega hasta hoy. La escalada de quienes intentan quebrar el principio de autoridad es un hecho concreto que, así en otras partes, también se da en Mendoza. En este lapso, a mis enemigos les fueron fracasando una por una las tácticas que usaron para quitarme del camino. Primero fue la acusación, jamás probada, de un gabinete comunista. Luego cambiaron de San Benito, la tendencia revolucionaria. Ni la enfermedad de mi vista perdonaron. Y caso inédito, concluye Martínez Vaca, cuando presionaron para cambiar totalmente mi elenco de colaboradores, exigieron el acuerdo previo del vicegobernador. Y así desembocamos en el caso desgraciado de Schiol. Si hay algo mal hecho, el culpable no es ni el gobierno ni el ministerio específico. Los directos responsables son los directivos de la empresa.
ojos tienen la pena del campo cuando atardece. Sus ojos tienen la pena del campo cuando atardece. Y en tierra dura sus manos, de tanto andar se estremecen. Y en tierra dura sus manos, de tanto andar se estremecen. Su piel se vuelve morena, como morena la sombra de las noches en que tristes sus hijos pobres la nombran. De las noches en que tristes sus hijos pobres la nombran. Viñatera de ojos negros, los párpados de la parra, llorando tus penas lloran, las mismas penas que callan, llorando tus penas lloran, las mismas penas que callan. Se va la otra, compadre Gustavo. Cortando racimos, sus manos como palomas. Andan cortando racimos, sus manos como palomas. Y desandando caminos por callejones de sombra. Y desandando caminos por callejones de sombra. Viñatera de ojos negros, con alma de mosto y junco, se te durmieron los sueños a la orillita del surco. Se te durmieron los sueños a la orillita del surco. Viñaterita, no llores, que el canasto ya se llena. Viñaterita, no corras, ya se termina la hilera. Julianita, ya no corras, ya se terminó la hilera. Pocho Sosa interpretaba del propio Pocho Sosa esta cueca, La Viñatera. Para comprender los mecanismos del juicio es necesario confrontar las estrategias discursivas de la defensa y de la acusación. La defensa del gobernador, llevada adelante por Alfredo Gómez Chavero y Raúl Ábalos, basó principalmente su alegato en las fallas en el proceso administrativo de la Comisión Investigadora del Senado como de la Cámara de Diputados. Mencionadas fallas se avisoraban en la falta de una reglamentación específica que requeriría el juicio político. Gómez Chavero y Ábalos sostenían la postura de que los pedidos de juicio político habían partido de informes elaborados por la Comisión Especial de la Cámara de Senadores y la ley esbozaba claramente que el Senado no podrá formar comisiones especiales para investigar la conducta de los funcionarios. Es decir, el Senado no podía ejercer un rol de fiscal para luego erigirse en juez al constituirse en Cámara de Justicia. Los argumentos que sirvieron para crear evidencia de la culpabilidad del gobernador focalizaban su atención en el aspecto jurídico. La acusación imputaba a Martínez Vaca, en primer lugar, la desviación de poder por la intervención de Sciol. En segundo lugar, se le imputaba por mal desempeño
en cuanto a la violación del orden legal de la Ley 3.909 de procedimientos administrativos por dejar sin directorio a la empresa vitivinícola. En tercer lugar, en referencia al amparo y auspicio por parte del gobernador de ciertas compras de la empresa estatal, la acusación rescataba la negociación entablada con la empresa El Trébol, la cual fue realizada por medio de los comisionistas José Ramón Martínez, Juan Alberto Martínez Vaca, hijo del gobernador. La imputación penal se fundamentó en la violación del artículo 248 del Código Penal por abuso de autoridad y en el artículo 249 por omisión de deberes. No obstante, la descripción densa recayó en los delitos sobre presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, en donde se exaltaba el beneficio que había logrado Martínez Vaca a través de las transacciones de la empresa estatal. Los documentos acreditados en la cuenta del Banco Hispano Ítalo-Libanés servían de evidencia para corroborar esta imputación. Por ello, se lo acusaba de haber ejercido delito en el ejercicio de sus funciones al intervenir en las ventas de vinos que terceros, por intermedio de su hijo Juan Alberto Martínez Vaca, realizaron a bodegas y viñedos Giol, empresa del Estado, llegando ese interés al extremo de recibir parte del beneficio pecuniario de la intermediación. Preguntado cuál fue la estrategia seguida por los miembros de la comisión que votaron en disidencia total, cabe decir que, en primer lugar, Molina, Fadrusco y Gilardi argumentaron en su escrito en disidencia en torno a la figura que se desprende de la Constitución Nacional. En el artículo 45 se expresa que la Cámara de Diputados debe ejercer su función como acusadora y la Cámara de Senadores como tribunal. Desde esta perspectiva, estas figuras habían sido violadas por el procedimiento administrativo, ya que los pedidos de juicio partieron desde el Senado, a partir de los informes de la Comisión Especial. La disidencia trajo a colación experiencias similares en donde se había juzgado a las autoridades, destacando especialmente el móvil político que las estimulaba. A través de la jurisprudencia se arguyó sobre la parcialidad del Senado, ya que él juzgará según sus simpatías políticas y si se trata de un enemigo político hará lo posible para ampliar el alcance del crimen. Si se trata de un amigo político, cerrará los ojos para no ver el crimen cometido. El dictamen acusatorio aprobado por la mayoría de la comisión fue tratado por la Cámara de Diputados en la sesión del 5 de junio de 1974. El debate parlamentario exhibía posiciones enconadas. Allí, los sectores opositores al gobierno buscaban obtener 2/3 de la Cámara para lograr la suspensión del gobernador. A partir de entonces, la Cámara de Senadores se erigiría en Cámara de Justicia para contestar la acusación dictaminada. Pido, señores, voy a empezar a cantar. Y es que quiero preguntar si alguno ha conocido la prenda que yo he perdido y no la puedo encontrar. Es una chica sin par, de mirada que fascina, y para ser más divina tiene en la cara un lunar. Es una chica trigueña de ojos muy grandes y bellos,
de renegridos cabellos y de boquita risueña. Tiene nariz aguileña y un lindo modo al hablar, simpática al caminar y en sus palabras dulzura para adornar su hermosura. Tiene en la cara un lunar. Cuya nos vivan, todas las señas les di. La prenda que yo perdí fue por culpa del destino. Yo seguiré mi camino buscándola sin cesar, y si la llego a encontrar, le juro que de alegría a besos le arrancaría de la cara ese lunar. Cerrando la ilustración musical correspondiente a esta primera hora del programa, escuchábamos a Pocho Sosa interpretando una tonada popular de Roberto Mujica, La del Lunar. Con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente con la segunda parte de Yo nací en este país. Ya regresamos. Bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio para encarar el último tramo de Yo nací en este país, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 3 de septiembre del 2024 y dedicado a la segunda parte del juicio político que derivó en la destitución del gobernador electo en 1973 de la provincia de Mendoza, Alberto Martínez Vaca. En la instancia de votación de la Cámara de Diputados, el bloque justicialista se encontraba dividido desde fines de octubre del 73. El Partido Demócrata había decidido votar en bloque por la acusación, llevando una estrategia coherente en el conjunto del juicio político. El bloque que definía la votación era el Radical, quien dejó en libertad de acción a sus diputados. El dictamen acusatorio recibió el voto afirmativo de 18 diputados justicialistas, 11 de los demócratas y 3 del radicalismo. Estos últimos votaron por la acusación, pero solo en referencia al mal desempeño en las funciones, sin creer en las imputaciones penales descritas en el dictamen. A partir de esta decisión de la Cámara, Martínez Vaca fue alejado de las funciones inherentes al Poder Ejecutivo provincial. El escaso margen con que se logró obtener los 2/3 ofrecía un claro panorama de las tensiones que exhibía el proceso del juicio político. La opinión pública avisoraba perpleja lo ocurrido en el seno del gobierno democrático. Cuando pierde el juicio no hay ninguna reacción popular, no hubo absolutamente nada, resalta una crónica. Si bien las filas que defendieron al gobernador no reclutaron fuerza para manifestarse públicamente, tampoco hicieron lo propio las líneas que promulgaban el juicio. En esa coyuntura se hizo cargo de la gobernación su vicegobernador, Carlos Mendoza, quien, para intentar apaciguar el clima de disputa, decidió no propiciar cambios en las filas ministeriales. No obstante, la mayoría de los ministros renunciaron, permaneciendo en el gobierno solo Pedro Baglini y González Bonorino. A partir del alejamiento de Martínez Vaca, el 6 de junio de 1974, el Senado se erigió como Cámara de Justicia para finalizar el proceso de juicio político. En esa instancia, el gobernador suspendido tenía una nueva oportunidad para presentar evidencias
en su defensa. No obstante, ante los conflictos irresueltos en torno a las divisiones internas, fue tomando fuerza la propuesta de intervención federal a los tres poderes de la provincia. Esta propuesta, gestada en los intersticios del Ministerio del Interior, buscaba fomentar la unión del peronismo resquebrajado hasta sus últimas instancias en el proceso del juicio político. Delegaciones de dirigentes sindicales intentaron frenar estos proyectos, ya que venían recortadas su cuota de poder. De acuerdo con el escenario diseñado por la revista Claves para interpretar los hechos de postura favorable a Martínez Vaca, las alternativas que se tejían a nivel nacional contemplaban solo dos posibles caminos: la intervención federal o el acuerdo senatorial, ya que se había violado en aspectos jurídicos la Constitución provincial. Si Martínez Vaca resulta absuelto, decía la revista, los enfrentamientos con el Ejecutivo recrudecerían y la división partidaria se ahondaría. Igualmente, si Martínez Vaca es destituido, un ponderable sector del peronismo quedaría resentido, cerrando todas las puertas a la unidad partidaria. En consecuencia, se impone la intervención federal o un acuerdo generoso entre el mandatario y los senadores de su partido. Este último escenario no tenía indicios de materializarse, ya que la postura de esta Cámara resultó clara al momento de apoyar el accionar de la comisión senatorial, las cuales dio lugar al pedido de juicio político. Las negociaciones entabladas con el ministro del Interior, Benito Jambí, partieron tanto de la gestión de Martínez Vaca como del sector gremial. Por un lado, el gobernador suspendido buscaba la intervención para impedir el copamiento del partido por el sindicalismo. Por el contrario, el sector, liderado por el vicegobernador Mendoza, buscaba la finalización del juicio por medios institucionales. El diseño priorizado por el Ministerio acentuaba la intervención federal, la cual tomó forma a través del proyecto de ley enviado a las cámaras en julio de 1974. Anda la luna de marzo con el lucero en el arca. Anda la luna de marzo con el lucero en el arca, iluminando el paisaje como me gusta mirarla. Y este aroma de vendimia me está penetrando el alma. El sol dueño de las fiestas alborotando el rocío, y el mosto que ya revienta con sus ganas de servir, y el mosto que ya revienta con sus ganas de servir. Anda esta cueca bien regadita, bien regadita, tiene el color de las viñas bien moradita, bien moradita. Y si la bailo la boca se me hace agüita. A la que falta, compadre cuyano. Pobrecita de la parra que se quedó solitaria, pobrecita de la parra que se quedó solitaria, tendrá que esperar un año para vestirse de gracia, tendrá que esperar un año para vestirse de gracia. Pero resulta que el junco
que nace de sus entrañas. Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana. Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana. Anda esta cueca bien regadita, bien regadita. Tiene el color de las viñas bien moradita, bien moradita. Y si la bailo la boca se me hace agüita. Escuchábamos Cueca del Vino Nuevo, tema de Carlos Pipo Charlín y de Eduardo Troncoso en la voz de Pocho Sosa. El proyecto de ley enviado a las cámaras en julio del 74, propiciando la intervención federal, recibió el apoyo de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación y en consecuencia se dejó sin finalizar el juicio político. La solución planteada a nivel nacional buscaba matizar las aristas del conflicto, arrojando un manto de silencio sobre el procedimiento jurídico. Tanto las denuncias de inconstitucionalidad como las indagaciones sobre los funcionarios de segundas y terceras líneas quedaban soterradas ante la decisión adoptada a nivel nacional. Para el gobierno nacional era necesario restablecer los canales de autoridad, debilitados hasta el extremo mediante la crisis política de la provincia. La intervención buscaba rescatar los fragmentos de institucionalización y la normalización en el peronismo. No obstante, la dinámica gubernamental exhibía heridas profundas, difíciles de subsanar. Muerto Juan Domingo Perón, las beligerancias internas, como se sabe, se ahondaron. Los actores políticos aumentaron sus demandas ante un Estado con disminuidas capacidades. El débil aparato estatal, invadido por la lucha corporativa y conducido por una figura que ya no poseía un capital político sustentable, esto hablando de la provincia de Mendoza, trajo aparejada la parálisis de la economía y la administración pública. El gobierno democrático se diluía ante el robustecimiento de una oposición que exigía soluciones concretas. El clima de violencia y la lucha entre sectores terminó enrareciendo la vida política, ya que el gobierno mostraba algunos signos de agotamiento. Si bien la situación de estabilidad parecía haberse logrado con la asunción de Martínez Vaca, retrotrayéndonos al 73, decía, si bien la situación de estabilidad se había parecido lograr con la asunción de Martínez Vaca a la gobernación a través de acuerdos para confeccionar las listas de candidatos correspondientes, los escasos y efímeros apoyos con los que contaba, especialmente entre los heterogéneos y fragmentarios sectores juveniles, no alcanzaron para consolidarse en la estructura partidaria. Tanto el partido como el sector gremial buscaron reeditar prácticas que permitieran ir acrecentando espacios de poder, con la consecuente pérdida de capital político de la fracción que respondía a Martínez Vaca. Paulatinamente, los sectores que habían prestado apoyo a este no lograron controlar la estructura del partido. La presión del aparato partidario y burocrático de los sectores sindicales debilitó las posiciones juveniles. Cuando la situación coyuntural ofrecía indicios de lograr una unidad, desplazando a un sector importante del peronismo, la intervención federal fue la solución planteada por el gobierno nacional como remedio ante las luchas intestinas, buscando así restablecer los canales de autoridad dentro del partido y del gobierno. No obstante, las legitimidades habían sufrido un impacto de envergadura. Asimismo, el análisis de la disputa por los cargos en los ministerios permitió visualizar claramente las divisiones internas. El personal político que integró el gobierno provino de diferentes experiencias previas.
Si bien un gran número de dirigentes llegaba a la política a través de su militancia en las corporaciones, especialmente del sindicalismo, también fue importante la imbricación de las capas medias a través de la militancia universitaria, evidenciada en la selección de los ministros más jóvenes. Esta elección de dirigentes fue criticada por la ortodoxia peronista. Con la llegada de Perón a la presidencia, el clima enrarecido se acentuó y la oposición al gobierno logró consolidarse por medio de manifestaciones públicas, como la ya citada en la primera parte de esta secuencia dedicada a Martínez Vaca. Hablo de la Marcha del Silencio, hechos de violencia en las calles y la pérdida de mayoría automática en la Cámara Baja. Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonás. La brisa traviesa se ha puesto a cantar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que el antojo de la soledad. Posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Acabamos de escuchar esta hermosísima tonada Otoño en Mendoza de Jorge Sosa y Damián Sánchez, en la interpretación de Carlos Pocho Sosa.
Atendiendo al proceso específico de juicio político desatado luego de que se tomara conocimiento público de la política de compras y las irregularidades en la administración de la empresa estatal GIOL, este instrumento jurídico se erigió como modalidad para dirimir el conflicto al interior del peronismo. El Parlamento se convirtió en caja de resonancia de los procesos políticos provinciales. El juicio político colocó a los partidos opositores en jueces de la disputa. Al encontrarse dividido el bloque peronista en la Cámara de Diputados, el rol del Partido Demócrata y el radicalismo fue relevante para apartar al gobernador de sus funciones. El juicio político cristalizó las tensiones al interior del justicialismo. El partido, a través de dos dirigentes jóvenes, favoreció e impulsó el inicio del proceso jurídico. Cada uno de los grupos contendientes exhibió estrategias diferenciadas en torno de la acusación o de la defensa. En el caso de la acusación, como se expresara, se hizo hincapié en el mal desempeño de las funciones y de los delitos cometidos, especialmente en referencia a la figura de negociaciones incompatibles con la función pública. A través de la presentación de los actos de corrupción, así citados por intermedio del hijo del gobernador, se construyeron pruebas que evidenciaban los manejos irregulares en la empresa estatal. En contraste a ello, la estrategia de la defensa trajo a colación las anomalías en las que había incurrido, como ya expresamos, el proceso administrativo, especialmente porque el Senado había jugado un papel acusatorio. Asimismo, el escrito de la defensa advertía sobre el trasfondo político soterrado por la investigación. Los grupos disidentes habían incentivado la indagación de fenómenos que no le competían estrictamente a Martínez Vaca. En suma, el análisis del juicio político al gobernador Alberto Martínez Vaca permitió reconstruir el itinerario del justicialismo provincial en la etapa democrática que se abrió en 1973. La división al interior del gobierno exhibía la heterogeneidad de perspectivas y miradas que integraban el peronismo, como si también la diversidad de actores y sectores sociales adscritos a su proyecto. Esta heterogeneidad, evidenciada desde un punto de vista sociológico como ideológico, es la que permite explicar tanto la errante gobernación de Martínez Vaca, yo diría acuciada, cercada por dos posturas irreconciliables, como así también el inicio del juicio político aprovechado por la oposición y por los sectores ortodoxos del peronismo, digámoslo, y la decisión del gobierno nacional de intervenir la provincia de Mendoza en julio de 1974. Como un limpio amanecer, era tu pollera azul, cielo por la zamba, duende andaba el aire, enredándose en mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que
que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol. Pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento de tu voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve el adiós. Pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscándole que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando Samba Azul, una samba de Armando Tejada Gómez y Tito Francia en la interpretación de nuestro artista elegido para ilustrar hoy musicalmente el programa, Carlos Pocho Sosa. Honestidad intelectual mediante, digamos que para producir este informe acerca de la destitución de Alberto Martínez Vaca mediante el juicio político allá por 1974, nos hemos basado en un trabajo de María Virginia Mellado, los trazos de la disgregación, el juicio político al gobernador Martínez Vaca Mendoza, 1973-1974. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si quiere hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte venceremos, más que nunca es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención, a pasarla lo mejor posible. Chao. Yo nací en este país.